Bueno, ¿cómo estás? Este es una pequeña introducción en video acerca de lo que es el ministerio de los niños. Si te has dado cuenta, nosotros tenemos tres grupos en el ministerio, separados por edades cronológicas, pero en algunos casos hay algunos niños que tienen edad psicológica y que pueden estar o no en alguno de los grupos. Pero básicamente son tres grupos, que son los pingüinos, que son niños de 2 años hasta los 5, los cocodrilos de 6 años hasta los 10, hasta los 9, perdón, y de 9 años, de los 10 a los 11 años, que son las águilas. El ministerio está basado en una escritura que está en el Salmo 78. Hablaremos a las generaciones venideras del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. A este material que te vamos a pasar, tanto lo que te voy a explicar acá como un par de libros y cosas para que tengas y que vayas repasando, eh, te va a servir como una guía de estudio para que compartas con los niños acerca del conocimiento de Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay que recordar que los niños son tan importantes como cualquiera de las personas que están en la iglesia, ¿sí? Por el hecho de ser pequeños no significa que sean menos importantes, y por eso debemos trabajar con dedicación, amor y convicción por el que el ministerio, que es el de futuros profetas, cumpla con su objetivo principal, que es llevar sus almas a Dios. O sea, que cuando apenas ellos tengan la edad suficiente para ya tomar la decisión de ser discípulos, ellos ya vayan con su convicción y su determinación clara. En, este, en esa parte, la importancia del ministerio radica en que los niños son importantes para Dios, y lo encontramos en Mateo 19. Tomaron parte activa en el ministerio de Jesús, Mateo 18. Tienen necesidades espirituales que deben ser atendidas y se deben cultivar en sus mentes. Las verdades de las escrituras deben calar profundamente en ellos desde pequeños. Según las escrituras, deben ser instruidos en el amor del Señor. Efesios 6. Está en la edad que pueden ser puestos cimientos profundos en su vida uh, para una vida futura. Proverbios 22:6. O sea, lo que uno haga con los niños acá va a determinar qué va a pasar con ellos a futuros. Y ellos, como, como parte de una sociedad, están enfrentándose a situaciones muy difíciles como divorcios, drogas, pornografía, maltratos. Y la única forma de que los podamos ir salvando es por medio de Cristo. Debemos ser precisos en lo que esperamos ver en nuestros niños en el futuro. Entonces ahí está un listado de cosas que puedes hacer. Las funciones de los niños en la iglesia de hoy. Ellos como niños deben comportarse como niños y no esperar que nosotros a veces les exigimos que se comporten como adultos. Esta guía como tal eh, tiene algunos consejos prácticos para la enseñanza general y otros para las clases bíblicas. Entonces hay una lectura muy interesante para que la hagas y una pregunta para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo en el Ministerio de Futuros Profetas para fortalecer la base? Los fundamentos del ministerio. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La escritura la encontramos en Deuteronomio 6:6. Hay que primero grabarnos las escrituras, pero transmitírselas a los niños, a los hijos. Encontramos una misión, visión y objetivos del ministerio, unos valores y una descripción o un diagnóstico de lo que son los niños que nosotros tenemos en la iglesia. ¿Sí? Acá
mm, tenemos como cómo podemos alcanzar los objetivos que tenemos. Entonces, primero vamos a hablar por los niños, eh, porque más maestros lleguen al ministerio. A veces no es fácil que la gente se vuelque al ministerio, a preparar a las personas para que tengan todo lo necesario para tener un buen desempeño en el ministerio y no se sientan cargados, porque no muchos son, o no todos, creo que solamente hay 2 o 3 maestros de profesión o que tienen conocimiento, pero el resto de los hermanos sirven con mucho amor, entonces hay que prepararlos eh, como tal, y por eso es este video y el material que te vamos a entregar. Proclamar el evangelio, poner en práctica lo que se enseña, o sea, de dar ejemplo con los niños. Ellos ven, observan nuestro comportamiento. Prevalecer, o sea, por más cargados que a veces nos sintamos, no sentirnos mal. Esto de temas que está en el documento, tal vez lo vamos a eliminar. Ya cambió, pero se siguen enviando las clases eh, domingo a domingo, para que preparen. Entre miércoles o jueves se están viendo la clase. Lo que sí puedes hacer con la clase bíblica es leerla, estudiar las escrituras, familiarizarse con los hechos de la lección, eh, leer con curiosidad, preguntarse quiénes son los personajes, qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó. Eso sirve para tu estudio personal, pero también para que cuando lean con los niños, motivarlos a que ellos también respondan a esas preguntas. Leer pensando en el significado espiritual de los hechos, cómo lo relacionas a tu vida y cómo se pueden relacionar en la vida de los niños. Si es necesario, reúne información adecuada que explique los hechos. Puedes utilizar diferentes tipos de ayuda en la preparación de la clase que creas que, que les va a dar más claridad y los va a ubicar un poco más en la lección. Lea los hechos referentes de la Biblia y viva su lección, y si es posible practique con el uso de ayudas visuales. Durante la clase, esto es antes de la clase, ¿sí? O sea, cuando tú estás preparando la clase. Durante la clase, comience con la introducción corta, una historia, una dramatización para que los niños, captar la atención de los niños. Muchas veces en la clase o en la clase que se les está enviando, vienen discriminados como los objetivos, el versículo para memorizar, todas esas cosas, ¿sí? Entonces eso es durante la clase. Estos 6 puntos para presentar, bueno, de pronto los puedes tener ahí, pero pues el currículum viene ya preparado, entonces no es necesario. Esto, pasos para desarrollar la enseñanza en la clase bíblica. Esto lo puedes tener en cuenta. Estudiar las 3 áreas: la historia en la Biblia, las enseñanzas espirituales y las necesidades del niño. Sí, entonces acá te las resumimos. Y en forma personal, determinar la enseñanza principal, o sea, para ti. ¿Y qué quieres lograr tú en el niño o en la niña a través de la lección? Cabe notar que en la medida que tú empiezas a conocer a los niños, vas a identificar que hay unos que son hiperactivos, que son más desobedientes, o que son muy pilos, o que son muy tímidos. Entonces, tú para cada niño puedes empezar a determinar objetivos. Bueno, yo quiero que este niño o esta niña sea más calmado, o sea más participativo, o sea más eh, alegre. Ya tú vas a empezar a identificarlos y podemos ir a hablar después de cada niño en particular. Bueno, esto también es del currículum pasado, pero te puede servir para que lo eh, complementes con el que te vamos a pasar, que es el manual. Esto también es clave. ¿Cómo puedes ayudar a cada niño en particular a que ponga en práctica lo que has aprendido? ¿O qué recordatorio les vas a dar? En la medida que tú te relaciones con ellos, pues vas a poder aprender o a identificar sus cualidades o falencias. Este tema, cómo aprendemos, es clave.
tú sabes que no todos aprendemos de la misma forma y que hay cosas que de acuerdo a la metodología de aprendizaje se quedan más o se quedan menos. Entonces tenemos que hay diferentes tipos de aprendizaje que podemos desarrollar. Entonces el aprendizaje auditivo, el aprendizaje visual, el aprendizaje táctil, que es por las manos, el aprendizaje sinestético a través de gestos y movimientos corporales, como cuando tú haces una representación, haces gesticulación, cuando estás explicando algo, uno puede captar o aprender de eso. Hay una herramienta que se llama el cono de aprendizaje, que es eh, que sintetiza cómo, aprendemos nosotros. Entonces empieza diciendo que después de 2 semanas tenemos a recordar y nos habla de un porcentaje. Y al otro extremo la naturaleza de la actividad involucrada, o sea, qué actividades involucramos en, en la actividad. Entonces cuando leemos, ¿sí? Recordamos el 10% de lo que leemos después de 2 semanas. Cuando nos están leyendo o oímos, recordamos el 20%. Cuando vemos dibujos, ¿sí? Recordamos el 30% de lo que vemos. Eso está enmarcado en una actividad verbal, ¿sí? Y eso es una actividad pasiva. Simplemente estamos leyendo o nos están leyendo o estamos viendo cuenticos o dibujitos, ¿sí? O esquemas, si ya es alguien más avanzado. Cuando miramos una película o vamos a una exhibición o un museo, vemos una demostración, ¿sí? Vemos algo que están haciendo en la realidad, como cuando alguien coge en los supermercados y nos dicen, bueno, vamos a hacer una prueba de cómo vamos a picar el tomate, vamos a utilizar este aparato. Eso lo vemos y nos involucra un poco más. Y recordamos el 50% de lo que vemos y oímos. Eso es una actividad más visual, pero sin embargo es pasiva. Simplemente estamos viendo que las otras personas lo están haciendo. Ahora, cuando participamos en un debate o tenemos una conversación, ya cambia la actividad, ya somos activos, estamos participando y vamos a recordar el 70% de lo que nosotros decimos. Por ejemplo, cuando tú vas a preparar un debate, vas a preparar una conversación o una defensa de un tema que tú crees que es importante, obviamente te vas a preparar. Y como tú estás involucrado en la preparación, pero en lo que estás diciendo, en la actividad que estás diciendo para defender tu punto de vista o para contar, si es el tema de una conversación, obviamente vas a recordar mucho más. Es una actividad más participativa y receptiva, o sea, tú participas y recibes información de la otra persona. Realizar una representación teatral o simular experiencias reales, hacer la cosa que se intenta aprender. Por ejemplo, si yo voy a preparar unos huevos revueltos y lo leo y lo empiezo o veo un video y empiezo a preparar los huevos revueltos, me voy a romper los huevos, a echarle la sal, a, a ensuciarme porque no sé romper el huevo como es, si lo estrello con la mesa, si le doy un golpecito con el tenedor, lo que sea. Estoy tratando de hacer lo que voy a aprender a hacer. Y eso significa que eso voy a aprender el 90% de lo que decimos y hacemos. ¿Sí? Eso también es más activo, más actividad pura. Entonces cuando tú haces eso, si tú le lees a los niños, van a recordar el 10%. Si haces que ellos lean, perdón, si les lees, ellos van a escuchar y vas a recordar el 20%. Pero si tú haces una actividad en la que ellos van a crear una obra de teatro acerca de la escritura, de la salida de Egipto, de los israelitas en Éxodo,
Entonces ellos se van a involucrar más, van a planear el vestuario, van a planear qué van a decir y muy posiblemente después de un tiempo se van a acordar de esa actividad, más de lo que tú les leíste. Ese, ese, ese cono es importante que lo tengas en cuenta cuando planifiques las actividades. Ahora, las ayudas visuales son importantes eh, porque ayuda a centrar la atención, comprender las verdades enseñadas, crean un mayor interés y enseñan verdades abstractas. Los niños muchas veces no pueden entender cosas abstractas. Ellos se ven más como lo que ellos ven. ¿Sí? Más cuando enseñamos acerca de Dios, hay veces que ellos no lo van a poder ver. ¿Sí? Entonces es importante utilizar ayudas visuales que los ayuden a entender. Por ejemplo, los niños pequeños, ellos no se les puede decir que la época en que vivió el rey Saúl fue eh, el año 1000 antes de Cristo. Ellos no se guían por fechas, ellos periodos de tiempo. Hace muchos años pasó esto, ¿sí? Entonces eh, hay que trabajar con ellos eso. Y también las ayudas audiovisuales o visuales hacen que la lección cobre vida y ayudan a recordar un poco más. Acá el cono de aprendizaje, acá lo sintetizamos o lo dejamos para los niños. Si es que ellos el 40% de lo que hace versus el 90% de lo que recuerda y hace un adulto. Entonces para los niños eh, son un poquito más limitados, aunque absorben y aprenden mucho. Acá hay unos principios básicos del aprendizaje. La ley de la intensidad. Con la experiencia fuerte y dramática se aprende mejor que con la experiencia débil. Cuando tú expones una enseñanza y le pones fuerza en la forma en que la compartes, ellos van a tender a recordar más. La ley del efecto. Toda persona tiende a repetir las conductas satisfactorias y a evitar las desagradables. Cuando les va bien en una clase, que se sienten bien, eh, lo van a asimilar mejor. Las primeras impresiones, en la ley de la prioridad, las primeras impresiones tienden a ser más duraderas. Lo primero que tú les muestras es como lo más importante. Y pues hay varias leyes como para que las leas. Acá hay un perfil de lo que es un maestro. El maestro de niños es una persona llamada a Dios para cumplir con la gran responsabilidad de llevar su palabra a los niños y las niñas. Es un llamamiento supremo, o sea, es muy importante, es un privilegio ser del ministerio de los niños. La responsabilidad es muy grande y es un servicio que hacemos por amor a Dios. Jesús nos nombró y como te decía es una gran responsabilidad. Puedes leer las dos escrituras y vemos a Jesús como maestro, como cualidades. Conocía a la gente, tenía amor y compasión, quería ayudar a la gente, vivía lo que enseñaba, sabía cómo comunicar la verdad, conocía las escrituras, tenía la unción del Espíritu Santo y hablaba con autoridad. Todas estas cualidades estamos nosotros también llamados a desarrollarlas. En Filipenses dice que tengan la misma actitud. Un maestro de la palabra ora, estudia, prepara y organiza sus lecciones y esto muestra amor. Cuando tú haces eso, cuando tú le sacas tiempo entre todas tus actividades de la semana, estás demostrando que le estás dando un lugar especial a los niños en tu corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un buen maestro? Y acá hay algunas actividades que puedes leer. 12 mandamientos para los maestros. Diga lo que piensa y piense lo que vaya a decir.
aunque son niños pequeños, eh, tú puedes transmitirle lo que tú estás expresando, o lo que piensas de diferentes situaciones. Sí, pero también piensa lo que vas a decir para que se lo puedas transmitir. Siempre di la verdad. Es como redundante, pero somos cristianos, siempre tenemos que decir la verdad. Eh, Aun cuando alguno de ellos se pueda sentir lastimado, o sea, si tienes que llamarle la atención a alguien, a alguno de los niños, contacto, decirle la verdad. Los niños, sea siempre el mismo, los niños necesitan de alguien fuerte de quien depender, especialmente en momentos críticos. Al observar que usted es consecuente, ellos podrán apoyarse en ustedes. Por ejemplo, yo soy el maestro regañón y gruñón del ministerio, ¿sí? Pero también trato de entablar relaciones con ellos y tratarlos con mucho amor. Eso hace que ellos de alguna forma se sientan bien conmigo, me busquen y hemos tenido buenas relaciones con la gran mayoría de los niños. Respaldar los actos de lo que se dice. No les digo una cosa mientras que tiene otras reglas para usted. Tienes que ser un ejemplo. Por ejemplo, no se suban a las mesas, no entren agua al ministerio. Pero si tú te subes a las mesas y te sientas ahí, o entras agua o entras tu tinto, pues ellos van a decir, oiga, ¿qué pasa? ¿Sí? Cumplan su palabra. Si dicen no, que sea no. Si dices sí, que sea sí. ¿Los vas a castigar? Castígalos. ¿Los vas a premiar? Premialos. Sí. Pero siempre cumplir lo que tú dices. Hay que expresarse claramente. Eh, las reglas de juego, cómo se van a comportar contigo, si haces un concurso, si haces un juego didáctico, expresarse claramente para que ellos entiendan cuáles son las reglas de juego, para evitar algún problema. Si la embarras, bueno, primero, cumple siempre sus promesas, nunca prometas algo que no tienes la intención de cumplir. Va relacionado con lo que es el sí y el no. Si las circunstancias le impiden cumplir una promesa, explique claramente las razones. Si no, que es que vamos a hacer una fiesta, entonces, y Rocha dijo que no, lo siento, es que no fue mi problema, fue Rocha. Pero eh, lo que les prometas, cumplirlos. Y pedir perdón. Si los maestros, o sea, si tú la embarras con ellos, si los tratas mal alguna vez, cualquier cosa, pídeles perdón. ¿Sí? Ellos tienen derecho también a ser tratados con adultos. Consultarle las cosas. ¿Sí? Eh, ¿Qué opinan de hacer tal actividad o hacer aquí y la otra? Disciplina impulsada por su amor. Nunca los disciplinen. Si usted les demuestra que confía en ellos, ellos responderán en forma confiable. Delegarles cosas, saber transmitirles que sí pueden hacer las cosas. Manifiéstales el amor y confía en tus alumnos. Entonces, este documento te lo voy a hacer llegar. Al otro documento que se llama Enseñando para cambiar vidas. ¿Sí? Esto es basado en un libro que es de Howard Hendricks. Bueno, aplica más a la enseñanza en general. ¿Sí? No solamente enfocado en los niños, pero puedes usarlo como herramienta. Las leyes del maestro. La enseñanza se trata de cambiar vidas, de afectar vidas, de influenciarlas. No transmitimos simplemente conocimientos, ¿sí? Sino lo que tú transmites sirve para que otra persona cambie algo. Cuando estudiaron la Biblia contigo, te estaban enseñando, y el resultado fue que tú cambiaste y decidiste convertirte en un discípulo, ¿sí? Entonces, hay 7 leyes espirituales del maestro. La
primera es la ley del maestro: si dejo de aprender hoy, no tendré que enseñar mañana. Tenemos que estar en continuo aprendizaje. La ley de la educación: la manera en que las personas aprenden determina cómo usted enseña. Como te decía, no todos los niños son iguales, no todos los niños aprenden igual. De hecho, no todos tienen la misma edad. Entonces, cuando tú identificas eso, tú puedes decir, bueno, a este le puedo enseñar de esta forma, a aquel de aquella forma, y obviamente va a determinar cómo tú te las ingenias para transmitir una enseñanza. Esto es real tanto en los adultos como en los niños. Tercera ley de la actividad: el máximo aprendizaje siempre resulta la máxima participación. ¿Recuerdas cuando dijimos que las personas recuerdan el 90% de lo que ven y hacen? Y que los niños el 40%. Es esta ley: cuando la gente se involucra en algo, aprende más y recuerda más. La ley de la comunicación: la comunicación eficaz requiere la construcción de puentes, ¿sí? Cuando tú te aprendes a comunicar con la otra persona, tú creas un puente que, que te acerca al corazón de la persona. Entonces, eh, hay que aprender a comunicarse. Es cierto en las personas adultas, pero también en los jóvenes y también en los niños. La ley del corazón: no es la novela. La enseñanza que impacta no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. O sea, no es transmitir conocimiento para que la otra persona reciba conocimiento y lo memorice, sino que tú te conectas con el corazón de la otra persona y le transmites lo que tú sabes, lo que tú has vivido, tus experiencias, para que eh, la otra persona sea afectada en forma positiva. ¿Sí? Cuando tú conectas con el corazón de la otra persona, cuando tú te relacionas mucho mejor con la otra persona. La ley del estímulo: la enseñanza tiende a ser más eficaz cuando el estudiante está apropiadamente motivado. Cuando tú te las inventas para que ellos se motiven a aprender, a memorizar, a participar, a hacer algo, las cosas son muy diferentes. O sea, eh, va a ser más eficaz con ellos. Y la ley de la preparación: el proceso de enseñanza-aprendizaje será más eficaz si tanto los estudiantes como el maestro están adecuadamente preparados. Cuando tú te preparas para tus estudiantes, cuando tú te interesas en prepararles una clase que ellos los motive a los lleves a transmitir mejor un conocimiento, obviamente ellos se van a dar cuenta que tú te estás esforzando por ellos. Pero pues, si tú no lo haces, pues como dice el dibujito ahí, si a tus estudiantes no les interesas, pues ahí no hay nada. Y cerramos con la conclusión: dos tipos de educación: la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir. Anthony de Melo. Entonces, este es el material que te vamos a enviar. Yo te voy a enviar el libro en PDF, Enseñando para cambiar vidas. O sea, ya él desarrolla un poco mejor el, el tema de las leyes espirituales. Léelo con calma, o sea, no lo tienes que leer para, para estar en el ministerio, ¿sí? Con que leas la guía es suficiente. Pero si es bueno que lo tengas, ya que también nosotros como discípulos eh, nos enfrentamos a enseñarle las escrituras a otras personas, a otros discípulos. Ahora, este documento, que se llama Enseñamos la Biblia creativamente, acá vamos a utilizar solamente unos cuadros, ¿sí?
que se llaman eh, las características de los niños eh, preescolares, ¿sí? Entonces, están los niños preescolares, que son los pequeñitos, están los de escuela elemental, están los jóvenes y están los adultos. Vamos a centrarnos en los niños de escuela elemental, pero tú puedes leer el cuadro. Está en la página 64. Entonces, ¿cuáles son las características de los niños? Ellos tienen diferentes rasgos que son generales, que son de todos los niños de esas edades. Rasgos físicos, rasgos cognitivos, rasgos emocionales y rasgos espirituales y morales, ¿sí? Entonces, en los rasgos físicos, aumento cada vez más el uso coordinado de los músculos, o sea, empiezan a crecer y crecen a buen paso y mantienen altos niveles de energía. Estos pelados son tormentas, ¿sí? ¿Cómo respondemos a eso? Recursos para escribir, juegos en grupos, actividades coordinadas conforme al desarrollo. ¿Sí? O sea, a ellos les encanta dibujar, los puedes colocar a hacer eh, crucigramas, hacer laberintos, a organizarse en grupo, ¿sí? Y actividades físicas, eh, hacer diferentes actividades como teatro, representaciones, eh, el, el tiempo del refrigerio, retos físicos y cada vez más difíciles. Ya están en capacidad de responder de esa forma. Los cognitivos, o sea, cómo aprenden, cómo es su mente, aumenta cada vez más el poder de la concentración. ¿Sí? Pero los niños, jardín de infancia, ellos se concentran más o tienen más concentración entre 5 y 10 minutos. De los grados de primero a tercero, de 7 a 15 minutos, y de 4 a 6, de 10 a 20 minutos se llegan a concentrar, ¿sí? Piensan de forma concreta, es lo que están viendo. Ellos no piensan en cosas abstractas, son concretos. Piensan literal a textual, desean la enseñanza creativa y poseen una excelente habilidad para la memorización. Entonces, tú los podemos motivar a que memoricen escrituras, a que memoricen cosas. ¿Qué actividades? Variedad de actividades de duración correspondiente a la capacidad de concentración del grupo, de acuerdo al promedio de sus edades. Entonces, no puedes hacer una clase de 45 minutos porque a los 10 minutos o 20 minutos ya se perdieron. ¿Sí? En esta parte hay algo interesante que se llama los centros de interés. Entonces, significa que cada cambio de actividad tú los puedes mover digamos en el salón hay espacio, entonces tú puedes en una actividad los tienes sentados, en otra actividad pasan a la mesa, en otra actividad pasan a sentarse en el piso o van a jugar. Entonces puede ser el mismo hilo conductor de la enseñanza, pero vas a hacerlo fraccionado. Entonces pueden ser 10 minutos en diferentes actividades. Ellos van a cambiar de actividad, van a seguir el hilo conductor y no van a estar distraídos porque el tiempo les da para mantener la concentración y la atención a la clase. Múltiples ilustraciones, ejemplos, cuando en el tema de pensar en concreto, o sea, darles ejemplos de situaciones que se relacionen con la enseñanza. Contenido enseñado de manera directa sin una cantidad de simbolismos, actividades variadas y creativas, promoción de la memorización de las escrituras. En la parte de emociones sociales, poseen habilidades sociales crecientes, tienen amistades con compañeros, niños y niñas con niñas. Así son las edades que tú vas a tener. O sea, ya se empiezan a hacer pandillitas, a hacer grupitos, y siempre separados los niños con los niños y las niñas con las niñas. Aunque eso es de forma natural, pero también hay que motivarlos a que compartan entre sí.
¿Cómo respondemos nosotros? Ayudándoles a tener ayudantes y maestros confiables y estables eh, con niños. O sea, siempre hay referentes, están en el ministerio tratamos de tener siempre maestros hombres y maestros mujeres. Y que, como se especifica, vamos a tener 6 meses, 3 cada 15 días. Entonces, prácticamente cronológicamente vamos a estar 3 meses con los niños, que es digamos, un buen tiempo para que los conozcan y los mantengas como referentes estables a los que ellos puedan acudir. Se deben los sentimientos con facilidad, ¿sí? Eh, Tenemos aulas amplios, cuartos seguros con mucho espacio y muchos artículos interesantes. Bueno, no nosotros, porque no tenemos cuartos, pero eh, la idea es adaptarnos a estos aspectos. Necesitan y requieren ser aceptados y tiene instinto de pandilla, entonces lo que te decía, niños con niños y niñas con niños, patrones parecidos para cada lección, es como respondemos, que vayan eh, ubicándose en cada lección y cada tema que tienen. Coleccionan objetos y tienen pasatiempos, el uso de pasatiempos como puntos de contacto, entonces coleccionan fichitas, coleccionan caramelos, coleccionan, eh, no sé, les gusta ya las películas, para este tiempo juegan los mismos juegos de video, ¿sí? Entonces, si los conocemos, podemos entablar conversaciones en torno a esos temas. Y las necesidades espirituales y morales exploran y formulan un sentido de lo correcto y lo indebido y un concepto acerca de Dios. Ellos saben qué es bueno, qué es malo y tienen ya una idea acerca de Dios. ¿Cómo respondemos? Ayudarlos a distinguir entre el bien y el mal y conversar libremente acerca de Dios. Esa, esa es como la tabla que tú vas a utilizar. O sea, no es que te la memorices, sino que la tengas en cuenta. Y este es el video eh, como introductorio. Este libro también sería bueno que si tienes oportunidad de leerlo, sería muy, muy bacán. Claudia, la persona que está coordinando los temas como tal del ministerio, está muy pendiente de qué pasa con los niños. Ella es pedagoga. eh, Carolina es como la segunda persona que está muy, muy pendiente del ministerio y es la que te va a estar enviando las clases, eh, para que si no te llegan al viernes, por favor le envíes un correo y le recuerdes que te envíe la clase. Y eh, obviamente estoy yo ahí ayudando y sirviendo, pues mi esposa es la que tiene más el conocimiento pedagógico como tal y yo ayudo con el pues lo que es ya la parte de enseñanza bíblica como tal. En lo que necesites, pues obviamente estamos ahí a la orden. Muchísimas gracias por tu corazón y tu servicio.